Muy buenas chicas, chicos, ¿cómo estamos? Vamos al lío, vamos con esta nueva clase del tema 3 de la asignatura. Y en esta ocasión vamos a tratar algo que ya os suena de lógica proposicional, que es la implicación semántica. Aunque ahora va a tener sus diferencias. Vaya a ver que no vamos a poder utilizar los mismos métodos que utilizábamos en el tema anterior, en el tema 2, de tablas de verdad, de polinomios de Gegenstein. Entonces vaya a ver que tenéis que estar muy atentos y tener mucho cuidado con los pequeños detalles. El concepto de implicación semántica es semejante al que teníamos en lógica proposicional. Es decir, ahora nos va a decir realmente cuando una deducción es correcta dentro de un lenguaje de primer orden, que es con lo que estamos trabajando. Vamos a empezar poniendo la definición. Definición. Pues sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas de un lenguaje de primer orden y sea alfa una fórmula del mismo lenguaje, decimos que alfa es consecuencia lógica de gamma mayúscula, de ese conjunto que tenemos, si para cualquier interpretación en la que todas las proposiciones, fórmulas de nuestro conjunto gamma mayúscula sean verdaderas, se tiene que la fórmula alfa es también es cierta, también es verdadera. Ya sabéis, la notación que vamos a utilizar es básicamente análoga a la que utilizamos en el tema anterior. Escribiremos, si se verifica esto, escribiremos pues que el conjunto gamma mayúscula implica semánticamente alfa. Escribiremos de esta manera de aquí. Leeremos, ya sabéis que igual que ocurría en el tema 2, se puede leer de dos maneras esto. Leeremos, alfa es consecuencia lógica de gamma mayúscula o bien gamma mayúscula implica semánticamente alfa. Bien, hay que tener en cuenta, ¿vale? Que ahora no vamos a poder utilizar lo mismo que usábamos en lógica proposicional. Es decir, para ver que esto se verifica, no podemos utilizar lo mismo. Lo que sí es cierto es lo siguiente, lo voy a poner como una observación. Observación. Pese a que no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos en la lógica proposicional para ver que un conjunto de esta fórmula, gamma 1, gamma 2, gamma n, un conjunto gamma mayúscula, ¿vale? Implica semánticamente a un alfa, si es cierto
que si encontramos una interpretación y, es decir, un par, estructura, valoración, tal que I de gamma 1 sea igual que I de gamma 2 sea igual que I de gamma n sea cierto, I de alfa es igual a 0, entonces tendremos que esto no se verifica, ¿vale? Que esto de aquí, alfa, no es cierto. Esto sí se sigue manteniendo. Recordad que de hecho lo hicimos en algún ejemplo. Veíamos que existía una interpretación en la lógica proposicional, estoy hablando, no mezclemos. Veíamos que existía una interpretación que hacía verdaderas todas las fórmulas que teníamos, pero no hacía verdadera la fórmula en concreto. En ese caso decíamos pues que esto no se verificaba. En este caso va a ser exactamente igual. Solamente lógicamente que aquí la interpretación es un concepto un poco más amplio, porque tenemos una estructura completa. Vamos a ver un par de ejemplos. Esta clase no va a ser demasiado larga, básicamente porque el concepto tampoco da mucho más de sí. Bien, ejemplo 1. Ejemplo 1. Veamos que se verifica esto. Que el conjunto para todo X, P de X, implica semánticamente a P de A. Es decir, esto es que es muy obvio, ¿no? Esto es obvio, casi trivialmente, porque si tenemos que el predicado P, este predicado de aquí, es verdadero, es verdad, para cualquier valor de X que tomemos, si esto es verdadero para cualquier valor de X que tomemos, en concreto será cierto cuando X valga 4, ¿no? Bueno, este ejemplo es un poco tontería, pero lo he puesto ahora mismo porque luego vamos a utilizarlo para ver lo que es, digamos, el equivalente de tautología en los lenguajes de primer orden, que es el de fórmula universalmente válida, ¿vale? Bueno, este ejemplo es muy sencillo. Vamos a ver este otro ejemplo. Ejemplo 2. Ejemplo 2. Veamos que esta fórmula existe X, P de X, no tiene por qué implicar semánticamente a P de A. ¿Cómo vamos a demostrar eso? Pues en este caso, para demostrar eso, tendremos que dar una estructura, ¿vale? Tendremos que dar una estructura en la que esto de aquí se interprete como verdad, como cierto, y esto de aquí no se interprete como cierto. ¿Sí? Ojo con eso, ¿eh? Tenemos que dar una estructura en la que, pues, esta fórmula que voy a llamar alfa 1, existe X, P de X, se interprete como verdad, verdadera, y alfa 2, P de A, no se interprete como verdadera. Pues tomando la estructura, por ejemplo, tomando la estructura siguiente, dominio de los números naturales, constantes, asignación de constantes, la A le asignamos el valor 1
Y predicado P de X, X es par. Ya sabéis que esto es lo mismo que decir que esto es 1 si X es par, 0 si X es impar, es decir, si no es par. Pues fijaros que tenemos en esta estructura que y de alfa 1, y de esto de aquí, y de existe X, P de X, esto es cierto, claramente. Porque basta tomar cualquier elemento, cualquier X par, ¿no? Por ejemplo, qué sé. Estamos en el dominio N, ¿eh? Por ejemplo, tomando X igual a 8, tenemos que P de X vale 1, porque 8 es par. Por tanto, existe un X, es decir, existe un elemento de este dominio, el 8, que hace esta afirmación, este predicado que lo hace cierto, ¿vale? Esta fórmula de aquí. Yo qué sé, tomando cualquier número par, se verifica eso de ahí. No obstante, si o tenemos, mejor dicho, tenemos que I de P de A, ¿qué le pasa? Pues como A es la constante que le hemos asignado el valor 1, esto de aquí es un número impar. Y como A es un número impar, P de A, P de un número impar, pues eso, perdón, esto de aquí, esto vale 0. Por tanto, ¿qué podemos, vale? Entonces tenemos P de 1 vale 0, es decir, porque 1 es impar. Así, tenemos, fijaros que hemos encontrado una estructura en la que alfa 1 se puede interpretar como cierto, pero esto de aquí hemos encontrado que no. Pues tenemos que existe X, P de X no implica semánticamente a P de A. Bien, más o menos. De momento fácil, sencillo. Vamos a decir, voy a renunciar dos teoremas claves que se van a poder también aplicar en este tema 3 de lenguajes de primer orden y que son análogos a los que teníamos en el tema 2 de lógica proposicional. El primer teorema enuncia lo siguiente, ¿vale? Voy a ponerle aquí una señal de importante. Dice que sea gamma mayúscula un conjunto de fórmulas y alfa otra fórmula son equivalentes las dos siguientes afirmaciones. Que gamma implica semánticamente a alfa, o ya sabéis lo que es eso es lo mismo que decir que alfa es consecuencia lógica de gamma, y dos, que el conjunto gamma unión con la negativa de alfa es insatisfacible. Esto tiene que sonar ya mucho porque lo hemos utilizado un montón en el tema 2. O sea, esto sale automático. Y el otro teorema es el teorema de la deducción, que también es ya como vuestro mejor amigo, prácticamente. Que decía lo siguiente, decía, sea gamma un conjunto de fórmulas que podría ser vacío, como ocurría en el tema anterior, cuando teníamos tautología. Aquí se van a ver más diferentes, ahora lo escribiré a continuación, que podría ser vacío de un lenguaje
de primer orden y alfa, beta, otras dos fórmulas, entonces son equivalentes las siguientes afirmaciones. La primera, que gamma mayúscula implica semánticamente a alfa implica beta, y dos, pues que gamma mayúscula unión alfa implica semánticamente a beta. Bien, estos dos teoremas no hace falta tampoco que los vuelva a explicar mucho porque es que ya los hemos utilizado bastante en el tema anterior. Un concepto básico. Observación o concepto básico. Observación. Referente justamente a esto que hemos dicho de que podría ser vacío. Cuando el conjunto gamma mayúscula sea vacío, la expresión gamma mayúscula implica a alfa, significa que alfa es universalmente válida. Recordad que a esto, cuando ocurría esto, en el tema 2 le llamábamos tautología. Aquí decimos que alfa es universalmente válida. En este caso, si ocurre esto, en este caso, escribimos, pues lo mismo que escribimos allí, de esta manera. Bien, un ejemplo en el que voy a aplicar el teorema de la deducción y vamos a ver que es una fórmula universalmente válida. Pues por ejemplo, ya lo hemos hecho, pero lo voy a volver a poner. Ejemplo. Veamos que la fórmula para cualquier x, p de x implica p de a es universalmente válida. Pues queremos ver realmente, pues sí, aplicamos justamente esta observación que he hecho, lo que queremos ver es que se verifica esto. ¿Y ahora qué hacemos? Pues si aplicamos el teorema de la deducción, estas dos expresiones de aquí son equivalentes. Aplicando el teorema de la deducción, esto de que acabamos de escribir, equivale a ver, a comprobar que para cualquier x, p de x implica semánticamente p de a. A veces esto lo vaya a ver sin conjunto, a mí me gusta siempre meterlo en un conjunto, ¿vale? Aunque cuando son elementos muchas veces lo vaya a ver así. ¿Y qué es esto de aquí? Pues que fijaros, esto de aquí ha sido el ejemplo primero que hemos puesto, creo. Este de aquí, ¿vale? Es que lo hemos visto aquí, lo hemos razonado. Esto es cierto. Y por tanto, pues tenemos que se verifica esto, ¿vale? Es decir, esto es cierto visto, pues en el ejemplo 1 que hemos visto en el ejemplo 1. Por tanto, le voy a llamar alfa 1 es, perdonad que aquí le he puesto universalmente válida, no, universalmente válida, es universalmente válida.
Bueno, y con esto yo creo que los conceptos básicos referentes a este punto de implicación semántica quedan vistos. Lo único, recordad que al igual que sucedía en el tema 2, en el tema de la lógica proposicional, el problema fundamental de la lógica de predicados es estudiar cuando dado un conjunto de fórmulas, una fórmula concreta, pues es consecuencia lógica de ese conjunto de fórmulas. En este tema de lenguajes de primer orden, no podemos razonar en muchos casos como lo hacíamos en el tema anterior. Es decir, no podemos utilizar tablas de verdad, ecuaciones en Z2, el algoritmo de Bit-Putnam no es adecuado. Entonces vamos a ver aquí otra serie de reglas y de métodos. Simplemente aquí, para que sepáis hacia dónde orientamos nuestras metas. En lo que sigue, lo que vamos a hacer es extender las reglas que teníamos de equivalencia lógica a fórmulas en las que intervengan cuantificadores. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya digo. Pero bueno, creo que esta clase con lo que hemos dicho aquí queda más o menos clara. Así que nada, chicos, chicas, espero que os haya gustado la clase, que os haya servido para seguir interiorizando conceptos, que os hayáis enterado sobre todo. Y nada, a cuidarse mucho y nos vemos próximamente. Un saludo.